Bienvenidos, hermanitos queridos, al capítulo 29 de la historia de la salvación. Un tema recurrente en la vida misma, que vemos reflejado en todas las artes y expresiones humanas, es sin duda la lucha entre el bien y el mal. Escribimos sobre eso, cantamos sobre eso, y hasta lidiamos día tras día en escenarios distintos con eso, muchas veces sin tener del todo claras las diferencias. Filósofos e intelectuales y hasta la ciencia misma debaten aún hoy el tema del bien y del mal, ahora desperdigado en el mundo del hombre de muchas maneras, abiertas como las ramas de un árbol. Y allí es que encontramos que tanto el uno como el otro viven y se manifiestan de manera corriente dentro nuestro, y en algunos como si fuese una marca genética. ¿Será como concluye la ciencia que un gen haga que el santo sea santo y que el asesino sea un asesino? ¿Es un equilibrio o desequilibrio químico en la cabeza de cada uno lo que nos hace ser de una manera u otra? Es posible que esto sea parte de la verdad, pero seguro que no es la verdad completa. Nosotros sabemos que existe una realidad que es invisible a nuestros sentidos, realidad que se nos va revelando por medio de las Escrituras y que damos por cierta a través de los ojos de la fe. Esta realidad nos ha enseñado que hay potencias organizadas jerárquicamente y que abarcan la plenitud de la tierra y ejercen funciones específicas. De un lado las potencias angélicas, gobernadas por Dios, y del otro las potencias demoníacas, gobernadas por Lucifer o Satanás, pero no totalmente autónomas, sino que, como todo lo creado, están sujetas a la voluntad divina. El mal tiene un responsable, que es Satanás. No es una sustancia o una energía que se mueve en el aire de manera aleatoria, sino que es una personalidad, un ser espiritual real, con pensamientos y voluntad propias. Jesús lo llama el padre de la mentira, el acusador, el tentador, Belcebú, príncipe de los demonios, el maligno o el malo, etc. Y San Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, que es nuestro adversario, y lo compara a un león rugiente que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. La palabra diablo, como ya vimos en otro momento, significa acusador, difamador o calumniador. Satanás es quien nos acusa delante de Dios constantemente por nuestros pecados, pero además también hace que nos acusemos a nosotros mismos, y de esta manera consigue que nos torturemos por una culpa que nos parece irremediable. Nos hace olvidar la misericordia y el perdón de Dios. San Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 14, que se disfraza de ángel de luz y que enceguece el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio del Señor. Fíjense, hermanitos míos, el poder tremendo de este enemigo que puede impedir que la luz del Evangelio llegue a las almas de los perdidos. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10, nos cuenta que ante una visión de nuestro Señor que el profeta tiene y lo deja casi sin fuerzas, un ángel le revela lo siguiente: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que intentaste de corazón comprender y te humillaste delante de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras, y precisamente debido a tus palabras he venido yo. El príncipe del reino de Persia me ha hecho resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Aquí el texto describe a Satanás como el príncipe del reino de Persia. Y lo que el ángel dice es que apenas Daniel dispuso su corazón a comprender, y después de haberse humillado delante de Dios, él fue enviado desde los cielos como una respuesta. Pero se encontró en el camino con una fuerte resistencia de este príncipe maligno, que se le opuso y le impidió llegar hasta 21 días después. Solo con la ayuda del arcángel Miguel es que pudo librarse del acecho de este opositor. De modo que, hermanitos, no es para desestimar ninguna advertencia respecto a este ser malvado que tiene sus principados en los aires y un poder mayor a cualquier fuerza humana. Jamás podríamos vencerle sin la fuerza de Jesucristo, porque el Señor es el único que tiene la autoridad
sobre todas estas dominaciones satánicas. Entendemos entonces que es una situación muy peligrosa tener enemigos que atentan contra nosotros y no darnos cuenta, o negar esta realidad de la que nuestro Señor Jesús advirtió en más de una ocasión. Pero aunque considero que es preciso conocer las artimañas y formas en que este enemigo logra perjudicarnos y poner en riesgo nuestra salvación, nuestro centro es y será siempre nuestro Señor Jesús. En Él invertimos todo nuestro tiempo y esfuerzo en conocerlo. El libro del profeta Jeremías dice en el capítulo 9, versículos 22 y 23, así dice Yahvé, no se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente por su valentía, ni se alabe el rico por su riqueza, mas en esto se alabe quien se alabare, en entenderme y conocerme, porque yo soy Yahvé, que hago misericordia, derecho y justicia sobre la tierra, porque en eso me complazco. Por eso, hermanitos, avanzamos día tras día investigando y escudriñando las Escrituras para conocer y entender el pensamiento de nuestro Señor. Porque, ¿cómo vamos a reconocer un billete falso si no conocemos bien el billete verdadero? El primer libro de Samuel, capítulo 17, nos pone en situación. Los filisteos estaban ordenados para la batalla de un lado de la montaña y en la otra montaña los israelitas, dejando en medio el valle. No es la primera vez que Israel enfrenta a este enemigo, solo que esta vez hay algo que los mantiene alertas y sorprendentemente temerosos. Y es la provocación de un gigante, un filisteo proveniente de Gat, una de las provincias filisteas. El versículo 8 nos dice que este gigante, llamado Goliat, precedido por su escudero, se adelantaba cada mañana y cada tarde para desafiar al ejército israelita, invitándolos a que elijan a uno de entre los suyos que le haga frente. Hizo esto durante 40 días. Sucede que entre los soldados estaban los 3 hijos mayores de Jesé, los hermanos del joven David. El versículo 17 en adelante nos dice que Jesé dijo a su hijo David, lleva a tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde están apostados. Están Saúl, ellos y todos los hombres de Israel en el valle de Terebinto, guerreando contra los filisteos. Se levantó David entonces de madrugada, dejó el rebaño a guarda y tomando las cosas se fue como le había mandado Jesé. Y llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas en manos del guardia y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, el filisteo de Gat, subía de las filas de los filisteos, diciendo las mismas palabras, y le escuchó David. Muy bien, habíamos leído que cada mañana y cada tarde Goliat desafiaba a las tropas de Israel. No había ninguno entre ellos que se animara a hacerle frente, porque la apuesta era grande. Si Goliat era vencido, todo el ejército filisteo se rendiría a Israel y serían sus esclavos. Asimismo, lo contrario si el vencedor era Goliat. Y las probabilidades de vencer a Goliat eran ciertamente escasas, ya que sobrepasaba al más intrépido de los hombres. Pero en este tramo, un buen predicador tomará estas formas que el texto propone para hacer una buena exégesis del asunto. Por ejemplo, digamos que Goliat representa al diablo, y que es un gigante que viene contra nosotros y nos mete miedo rugiendo como un león. Sabe que tiene ventaja, pero nos provoca para conseguir que lo enfrentemos en sus condiciones. Goliat puede ser también una dificultad muy grande como una enfermedad o una situación a la vista irreversible. Algo que busque borrarnos del mapa, que nos tiene detenidos y atrincherados. Algo que de solo verlo y escucharlo nos infunde un terror desconocido. ¿Cómo enfrentamos semejante situación? Bueno, Israel ya ha enfrentado a gigantes cuando les tocó conquistar Jericó, y hasta peleó muchas veces con desventajas numéricas, contra el doble y hasta el triple de sus enemigos.
y a todos venció, porque Yahvé estaba con ellos y les daba la victoria. Pero puede que todo esto suceda porque ellos saben que Yahvé abandonó a Saúl y que no hay quien los lleve a la victoria sin la unción de su Dios, ya que hasta el rey estaba con miedo. Pero ¿qué nos dice el versículo 26 de este capítulo? Pues que David llega justo en el momento en que el gigante Goliat provoca a los soldados con las palabras de siempre. Pero David, lleno del Espíritu Santo, siente una indignación tal ante esa provocación y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para injuriar a las huestes del Dios vivo? Y por más que sus hermanos se enojaron con él por su curiosidad y quisieron callarlo, lo dicho por David llega a oídos de Saúl, y éste lo manda a llamar. David tiene una entrevista con Saúl y le dice: que nadie sea cobarde por ese, mi rey. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Y aunque Saúl intentó persuadirlo por su juventud y lo que significa enfrentar en batalla a un sanguinario guerrero como Goliat, David no se echa atrás. Es más, le dice a Saúl: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha insultado a las huestes del Dios vivo. Y añadió David: Yahvé me ha librado de las garras del león y del oso, y me librará también de la mano de ese filisteo. La gran diferencia con David es su declaración. Nadie de entre las filas del ejército Yahvé hizo semejante declaración. Porque David no siente que el desafío del gigante sea algo individual o personal, sino que lo traslada a los ejércitos celestiales, a las huestes de Yahvé. Y Goliat no viene a enfrentar a un soldado solamente, sino que viene contra todo el pueblo de Dios. Pero toda la imponencia de Goliat disminuye cuando David lo pone frente a las huestes de Yahvé, que no son solamente los soldados de Saúl, sino toda la corte angélica. A David no le asusta a Goliat, sino que siente muy fuerte dentro suyo que así como venció al oso y al león en el campo, así también vencerá al gigante. Así que, tomando su cayado de pastor y con 5 piedras en su morral, David se acerca al gigante corriendo con su honda en la mano y listo para enfrentarlo. Cuando Goliat ve a David, lo desprecia, porque era un muchacho. Habrá pensado: ¿qué pretende este al venir hacia mí con un palo y unas piedras? ¿Acaso soy un perro? Ya que él estaba fuertemente armado, precedido por un escudero y totalmente protegido por una pesada armadura. Mas David le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza. Y toda esta asamblea sabrá que no por espada ni por lanza salva Yahvé. Y así fue que David toma una de las piedras de su morral y con habilidad la arroja contra la frente del gigante, la única parte que no estaba cubierta por la armadura. Y el impacto fue tan fuerte que Goliat cae desvanecido por el golpe. Y así Israel venció una vez más a los filisteos, esta vez gracias a la valentía de un joven pastor. Si debemos buscar una conclusión para este tema, hermanitos, debemos pensar que una cosa es enfrentar a cualquier gigante que venga contra nuestras vidas solos, y otra muy diferente es enfrentarlo junto con las huestes celestiales de nuestro Dios. Porque cuando desafían a uno, desafían a toda la iglesia. Por eso San Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 26, si un miembro sufre, todos los demás sufren con él. ¿No les parece, hermanitos? Que Dios los bendiga en este santo día.